de las áreas de mayor relevancia de la participación ciudadana en la agenda multilateral de México es el medio ambiente. Esta alianza sociedad civil-gobierno ha fortalecido el liderazgo mexicano en el avance global de esta agenda. La Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, DGVOSC, articula a la sociedad civil con las instituciones gubernamentales y con los temas de la agenda internacional, mediante diferentes actividades de información, de diálogo, de consulta y de participación, con el propósito de contribuir a una política exterior eficaz, responsable, participativa y eficiente. La sociedad civil mexicana considera a la Conferencia de las Partes, COP, de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, CEMNUC, un espacio clave. La relación de la Cancillería con OSC ambientalistas ha sido continua y constructiva por tratarse de uno de los sectores sociales con mayor capacidad de aportación técnica e incidencia en espacios multilaterales. Hemos sido parte de la Delegación Mexicana para Cambio Climático a partir del año pasado, que fue en la COP22. En este caso yo fui parte de la delegación, pero más allá de ser parte de la Delegación Mexicana, nosotros como organización somos cofundadores de CLIC, que es el Movimiento de Jóvenes Latinoamericanos y Caribeños frente al Cambio Climático, y hemos empujado desde el Constituency de Yungo de la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático, hemos empujado el tema de juventud en tanto la experticia de la juventud, tanto como la participación de la juventud en temas ambientales y pues nuestra incidencia en cambio climático desde la parte social e incluso jóvenes que ya están inmersos en la parte política en cada uno de los países de la región. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA, tiene como objetivo garantizar el derecho a un medio ambiente sano, tanto a nivel local, nacional y también incluso internacional. A nivel internacional, este objetivo se ha perseguido en diversos foros y en diversas negociaciones sobre los temas ambientales y también en espacios de derechos humanos. Específicamente, uno de los mayores espacios donde hemos participado es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Desde Cancún, desde la COP16 que se celebró justamente en México, el CEMDA ha participado en las negociaciones internacionales como sociedad civil y en algunas ocasiones incluso como miembro de la delegación oficial mexicana. Hemos desarrollado también eventos paralelos, ya sea como sociedad civil o también acompañados por gobierno. Hemos participado justamente en otras conferencias de las partes en temas ambientales, por ejemplo, en las conferencias de las partes sobre el Convenio de Diversidad Biológica. Justamente estamos participando actualmente en las negociaciones en América Latina y el Caribe sobre un acuerdo regional en materia de acceso a información, participación y justicia en materia ambiental, que es el famoso Principio 10. Y también participamos en varios espacios de negociaciones en materia de derechos humanos, por ejemplo, en la estrategia de democracia con la Unión Europea y el acuerdo global que se tiene con la Unión Europea para promover justamente que el tema ambiental y el tema de derechos humanos al final estén vinculados en las negociaciones que tengan estos países. Entonces nuestra participación ha ido desde asistir a las mismas reuniones de información que se llevan a cabo con la Dirección General de Vinculación con organizaciones de la sociedad civil en relaciones exteriores, tanto como asistir a las negociaciones directamente como sociedad civil o como parte de la delegación, como organizar eventos, como dar nuestros insumos a las secretarías, específicamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y también a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre nuestras recomendaciones, sobre la postura que debería de tener México en estas negociaciones, que en muchas ocasiones se incluye justamente resultado de este diálogo que existe con el gobierno y finalmente, al final, impulsar que justamente lo que se negocia a nivel internacional ya baje a nivel nacional. Entonces, el rango de participación ha sido como muy amplio. Tlalocan Alliance, como ya lo mencioné, es miembro cofundador del Movimiento Latinoamericano y Caribeño frente al cambio climático. Tenemos dos posicionamientos muy claros que hemos posicionado y que queremos seguir incidiendo en las agendas tanto locales como nacionales e internacionales. El tema de juventud, bueno, el tema de juventud es un tema que se ha tratado de posicionar y que hemos tratado de posicionar a lo largo de los años. Actualmente hay
1.800 millones de jóvenes a nivel internacional y México cuenta con 37.6 millones de jóvenes de 12 a 29 años de edad. México tiene una oportunidad única, tiene que aprovechar el bono demográfico porque para 2020 se espera que ese bono demográfico se pierda. Entonces, nuestra organización lo que ha tratado es posicionar el tema de juventud para que los jóvenes estén en todos los procesos de toma de decisión, que realmente incidan y participen activamente en todos los espacios. Por otro lado, Tlalocan trabaja el tema de cambio climático. Este tema, por más que se ha tratado de posicionar en las diferentes agendas, está inserto en la Agenda 2030, en la nueva Agenda Urbana, en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y bueno, el mismo Acuerdo de París. ¿Qué pasa? Si bien es cierto que hay un gran interés por parte del gobierno mexicano de posicionar ese tema ya que es prioridad para este gobierno, también nos damos cuenta de que no se transversaliza en las diferentes agendas. ¿Qué pasa con esto? Pues si no se transversaliza, se hacen efectos aislados, se hacen cuestiones aisladas y cada una de las secretarías que tiene que ver con cuestiones o con temas relativos a cambio climático hacen sus diferentes esfuerzos, pero de manera aislada. ¿Qué pasa con esto? Bueno, hay un desperdicio de recursos tanto humanos como económicos y las políticas públicas que tienen que ver con las cuestiones específicas de adaptación, mitigación y prevención del cambio climático no están bien focalizadas. Nosotros actualmente estamos desarrollando un proyecto que es precisamente el desarrollo de capacidades para las juventudes sobre el cambio climático. ¿Cómo lo estamos desarrollando? Bueno, estamos involucrando a las juventudes de la Ciudad de México para que tengan un rol fundamental en el diseño de políticas públicas medioambientales que precisamente tengan esos tres factores. Que adapten, que prevengan y mitiguen los efectos del cambio climático. México, por su cuestión geográfica, es sumamente vulnerable a los efectos del cambio climático y si no empieza a hacer cuestiones ahorita para resolver este problema, va a tener problemas muy complicados. Pues nosotros somos miembros del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, entonces hemos participado en los foros que hay de la temática que abarca los bosques, los foros de bosques que son, no son anuales, pero que ayudan a tener pues una visión global de lo que está pasando en el tema y que ayudan a aterrizarlo, ¿no? a las diferentes regiones y a también conectarlo con otras temáticas que no son meramente forestales, sino que tienen que ver, por ejemplo, este año, tuvieron vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible, cómo los bosques tienen impacto en otros objetivos. También hemos trabajado, hemos asistido a congresos como el de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Este congreso fue en Hawái el año pasado y ayuda a abordar temáticas mucho más amplias en torno a la conservación de la naturaleza que incluyen visiones distintas, ¿no? A nivel mundial. Entonces ese tipo de trabajo ha sido muy provechoso porque nos permite conocer diferentes actores, tener relación con diferentes organizaciones de la sociedad civil, con gobiernos, porque muchas veces también asisten gobiernos, y que nos ayudan a aterrizar, ¿no? Acá nuevas ideas y que nos ayudan a fomentar la cooperación sur-sur u otras temáticas que pueden, u otro tipo de colaboraciones para aterrizar ciertos temas. También el año pasado trabajamos en un tema importante con la Cancillería, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la Comisión Nacional para la Biodiversidad, que fue todo el trabajo que hicimos para la COP13. Este foro se llevó a cabo en Cancún, fue un congreso muy importante y fue una conferencia muy importante. Y pues la relevancia de esto es que nosotros ayudamos como organización de la sociedad civil a organizar justo el foro de la sociedad civil en donde logramos recopilar todas aquellas propuestas que hay desde la sociedad civil para fortalecer el trabajo que se hace en favor de la biodiversidad. Y al hacer esto, tuvimos vinculación con el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil pudieron plasmar sus principales ideas y también surgieron otras cosas
post la COP, ¿no? Surgió la Alianza Mexicana para la Biodiversidad y Negocios ahí dentro de la COP, y pues es algo que permitió la vinculación también con organizaciones de la sociedad civil, con las empresas que están interesadas en el tema, y pues se abordan diferentes temáticas a lo largo de sesiones para fortalecer justo los temas de biodiversidad. El trabajo y la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil les ha permitido incidir en el diseño y construcción de políticas públicas en diversas temáticas. A su vez, el Gobierno de la República requiere del acompañamiento de la sociedad civil con el fin de tomar decisiones basadas en evidencias capaces de generar un impacto positivo en la ciudadanía. En específico, uno de los objetivos más claros de sociedad civil es incidir en políticas públicas y buscar que se generen políticas nacionales que tengan el consenso de todos los actores. Y específicamente es porque muchas de estas posturas o políticas nacionales son construidas por gobierno, pero para generar un mayor consenso justamente en la aplicación e implementación de estas medidas, justamente se necesita un mayor consenso, mayor participación, mayor diálogo con otros actores de la sociedad civil, incluidas justamente las organizaciones. En ese sentido, específicamente el hecho de que existan estos espacios permite a sociedad civil alcanzar uno de sus objetivos básicos, que es justamente incidir en las políticas públicas y fortalecer también la postura que el Estado mexicano tenga hacia el exterior. Entonces, en ese sentido, lo que se negocie a nivel internacional sobre cualquier tema, si tiene el respaldo de sociedad civil, va a ser muchísimo más sencillo y muchísimo más efectivo poderlo implementar en México. Entonces, justamente el hecho de poder construir este tipo de políticas que tengan consenso, que tengan el involucramiento activo de varios actores, justamente logra que en México muchísimos más actores impulsen medidas que vayan en el mismo objetivo y que tanto gobierno como sociedad civil al final tengan un objetivo en común que básicamente sea el desarrollo sustentable. A nivel internacional existen muchos objetivos en común que todos los estados persiguen y justamente la postura que tenga México en esos temas también tiene mucho que ver con lo que esté pasando a nivel internacional, y por eso es tan importante que en general sociedad civil conozca qué se está negociando, cuánto se está negociando y esto cómo se va a bajar a la implementación en México. Por eso justamente no podemos separar lo que está pasando a nivel internacional con lo que está pasando a nivel nacional. Al final, la postura de México es la misma en ese sentido y se va a aplicar, todo lo que se negocia a nivel internacional se va a aplicar en casa. Entonces es muy importante que sociedad civil esté involucrada también en esos espacios y les dé seguimiento para de alguna forma también impulsar que tanto México, pero también otros países tengan posturas más ambiciosas y que busquen todo este objetivo que toda sociedad civil está buscando, y que después, en el momento en el que llegue su implementación a casa, podamos conocer cuáles fueron los objetivos que se estaban buscando y, en este caso, ya buscar las medidas o las acciones más efectivas para alcanzarlos. Creo que va a ser igual un poco repetitivo, pero dado que nosotros trabajamos en el campo de acción de sociedad civil, conocemos una realidad o muchas de las realidades que usualmente los organismos internacionales no conocen. Ellos obviamente sientan las bases de muchos de los procesos internacionales, pero pues nosotros como sociedad civil estamos directamente en el campo de acción con la problemática que se va a tratar o lo que se está hablando. Entonces creo que nosotros somos los que proveemos la información necesaria e incluso el trabajo necesario para poder empujar agendas, porque bueno, sin la colaboración o sinergia de sociedad civil en este aspecto no se llegaría a ninguno de los objetivos deseados, o incluso no se llevaría a cabo ninguna de las agendas, porque sí es necesario que tanto la sociedad civil esté empoderada en estos temas, así como que también la sociedad civil participe en ellos, porque también es de una apertura de información, etcétera. Entonces, creo que más que nada es esa parte en donde nuestra experiencia ayuda muchísimo a estos procesos internacionales. Pues me parece que esta colaboración es muy importante e interesante, porque gracias a esto pues las organizaciones de la sociedad civil pueden entender agendas globales, ¿no? Que pueden bajarse a lo local, que pueden ayudar a cumplir los objetivos nacionales, y pues es una colaboración que veo que se empieza a dar cada vez de manera más frecuente y que puede ayudar a aterrizar el trabajo a través de colaboraciones multisectoriales incluso, que abonan al cumplimiento de los objetivos.
Sin duda alguna, la sociedad civil mexicana ha ganado espacios estratégicos en diferentes organismos internacionales. Por mencionar algunos, en la Organización de Naciones Unidas, cada vez son más las organizaciones que cuentan con estatus consultivo del Consejo Económico y Social, en las cuales pueden intervenir de manera directa en los diferentes espacios que esta organización proporciona, dando posicionamientos claros y contundentes sobre los verdaderos intereses que tiene la sociedad civil para las cuestiones nacionales. Por otro lado, también esta organización ha abierto espacios específicos. Uno de estos esfuerzos es la vinculación de las organizaciones con los diversos organismos multilaterales de los que México forma parte, lo que les permite adquirir experiencia en foros y eventos internacionales. En el mismo sentido, cada vez son más los representantes de organizaciones de la sociedad civil que se integran a las delegaciones oficiales de México, con la finalidad de fortalecer la posición de nuestro país durante las diversas negociaciones en las que participa. Pues uno de los proyectos más importantes que hemos trabajado en temas de colaboración para la temática de política exterior tienen que ver justo con una iniciativa que hay para el fortalecimiento de la sociedad civil que viene dirigida desde Amexid y desde GIZ y tiene que ver con con una propuesta que se generó y que se está trabajando para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas, ¿no? A través de este proyecto, pues 6 organizaciones fuimos electas a nivel nacional para poder ayudar a cumplir este objetivo de desarrollo sostenible y a impactar en otros objetivos de desarrollo. En nuestro caso es la vinculación entre 3 objetivos de desarrollo sostenible que tiene que ver uno con ecosistemas terrestres, el ODS 16 que lo enfocamos específicamente al tema de transparencia, también participación y el tema de las alianzas para cumplir los objetivos del desarrollo sostenible. Este proyecto es muy ambicioso porque es muy ambicioso, pero también muy gratificante trabajar en él porque justo permite la vinculación con otras organizaciones de la sociedad civil, ya que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Cartocrítica y Reforestamos México están trabajando sobre el fortalecimiento de la transparencia en el sector forestal. ¿Qué queremos? Pues bueno, generar información, generar diagnósticos que nos permiten saber cuál es el estado de 3 instrumentos de política muy importantes que son el cambio de uso de suelo forestal, las manifestaciones de impacto ambiental con componente forestal y los permisos de aprovechamiento. Y cuando uno piensa en estos 3 instrumentos dice, bueno, pero ¿por qué puede ser tan relevante? Pues sí, son muy relevantes porque gracias a esta información podemos impactar otro tipo de metas, ¿no? Si nosotros podemos transparentar esta información, nos permite poder incidir mejor en temas de financiamiento y también de objetivos de cambio climático. He participado 2 veces como delegación oficial. La primera fue en el 2014. Fui como delegado para la Conferencia Mundial de Juventud que se llevó a cabo en Sri Lanka. Esta reunión dio seguimiento a la conferencia de 2010 que realizó en México, la misma temática, y puedo decir que fue totalmente enriquecedora. México jugó a través de la delegación un papel fundamental para posicionar temas de relevancia dentro de la Declaración de Colombo sobre el tema de juventud, posicionando temas tanto de seguridad como la importancia de reconocer, y esto lo tengo que enfatizar, ya que lamentablemente, aunque México ya ha tenido mucho interés en posicionar el tema de juventud a nivel internacional, por su gran importancia, México no cuenta con una legislación general en esta materia. Sin embargo, bueno, en este foro se posicionó la necesidad de reconocer a los jóvenes como sujetos de derecho, que esto es sumamente importante, ya que siendo un grupo vulnerable necesita de cuestiones específicas, necesita estar plasmado en una legislación en donde se vele y se respete, defienda, proteja y salvaguarden los derechos de este sector poblacional. Asimismo, esta delegación posicionamos, como ya lo dije, temas de seguridad, temas de participación política, de participación en todos los en todos los diferentes espacios de toma de decisiones. Y bueno, tuvo muy buen papel. En la segunda delegación en la que participé fue en la reciente conferencia que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York sobre financiación para el desarrollo. Aquí fue interesante porque nos pudimos dar cuenta de
de ciertos aspectos en los que necesitaba reforzarse el papel de las delegaciones mexicanas, en específico el papel de la sociedad civil, ya que, y aquí sí quiero hacer un espacio, sí quiero felicitar al gobierno mexicano, en especial a la Cancillería, por abrir los espacios de participación de la sociedad civil. Yo también he formado parte ya como miembro de sociedad civil dentro de la delegación mexicana para lo que fue la COP22 en Marruecos y hace poquito en Alemania para lo que fueron las internacionales del SB46 en cambio climático, y realmente es como muy importante porque aprendemos muchísimo, pero también los insumos, o sea, nosotros también somos expertos en diferentes temas, en este caso equidad intergeneracional, y pues ha ayudado mucho en la parte educativa también en la delegación oficial a la cabeza de negociadores, para que ellos también puedan tener más insumos de cómo hacer las negociaciones y pues en este caso llegar a la COP23 con algo también un poco más armado. El SEMDA ha participado como miembro de la delegación oficial mexicana en diversas COPs en materia de cambio climático. Desde mi experiencia personal, yo tuve la grata experiencia y gran honor en realidad de participar como representante de la sociedad civil en la 22ª Conferencia de las Partes de Cambio Climático, que es la COP22, que se celebró en Marruecos en noviembre de 2016. Específicamente, este proceso, en primera instancia, la elección se llevó a cabo por las mismas organizaciones de la sociedad civil, lo que implicó un mayor fortalecimiento justamente de la participación de sociedad civil en este marco. En el momento en el que las 3 organizaciones fuimos electas, la primera de nuestras posiciones fue decidir reunirnos y así justamente sumar todos los insumos que nosotros podemos tener como organizaciones de la sociedad civil y darlos como recomendaciones a la postura que en ese entonces México iba a llevar a la COP. Después de dar justamente nuestros insumos, que en gran parte fueron incorporados a la postura de México, porque no solamente eran los de nuestras 3 organizaciones, sino los de todas las organizaciones que participan en este sector, asistimos justamente a las negociaciones. El papel que se tiene como representante de sociedad civil en la delegación es un gran reto, porque lo que tienes que lograr es un equilibrio entre tu papel como sociedad civil, pero también tu papel como delegación. Entonces, en ese sentido, lo primero que sociedad civil tiene que hacer, y en realidad es una responsabilidad muy grande, es buscar informar al resto de las organizaciones lo que está pasando en las negociaciones. Cuando uno va como miembro de la delegación oficial mexicana, se tiene que buscar que haya reuniones con sociedad civil de manera continua. Justamente en la COP22 lo que logramos es que una semana hubiera una reunión con organizaciones de la sociedad civil, con todos los miembros de la delegación, y luego al cierre de la siguiente semana volviera a pasar lo mismo, justamente para que no seamos solamente nosotros quienes compartamos información, sino que además gobierno justamente pueda responder las dudas o preocupaciones que en ese entonces tenga sociedad civil, dependiendo de lo que se esté negociando en esa semana. Entonces es muy importante que sociedad civil también, si va a participar en las negociaciones internacionales, tenga un gran conocimiento de las partes técnicas y en general de qué es lo que se ha negociado a lo largo justamente de las negociaciones en materia de cambio climático, porque al final todo el lenguaje que justamente se maneja en las negociaciones internacionales es muy importante para lograr construir un objetivo en común. Entonces, en ese sentido, no solamente sirve que nosotros tengamos esa posición, sino que también al momento de participar en una delegación oficial, se fortalece la postura, se fortalece el conocimiento que tiene la misma organización. Entonces, ese es un conocimiento realmente invaluable que fortalece demasiado a una organización de la sociedad civil y al resto de las organizaciones cuando son informadas, para que en el futuro también pueda participar de una manera muchísimo más efectiva y con información que sea más sólida, que sea realmente oportuna y que esté realmente respaldada por todo lo que está pasando a nivel internacional. Mi participación en la COP22, al final los resultados fueron incluso mayores a los esperados. Se logró realmente posicionar las recomendaciones de la sociedad civil en lo que se estaba negociando en ese entonces. Se logró fortalecer el diálogo que existe tanto entre sociedad civil como con relaciones exteriores, con el INEC, con Semarnat. Y en el momento en el que esto regresa a casa, se genera una reunión otra vez de información para poder platicar, tanto nosotras que asistimos como justamente
Relaciones Exteriores y Semarnat sobre cuál fue la postura que se tuvo y poder informar de cuáles fueron los resultados positivos en el tema. Y al final se lleva esta reunión de información, vemos que en realidad logramos cumplir con los objetivos que teníamos y al final esperamos que en la COP23, que es justamente la que sigue, que se va a llevar a cabo en Alemania también en noviembre de 2017, sociedad civil pueda en realidad llevar como la misma postura, que sean organizaciones que trabajen diversos temas, que se busque un mayor fortalecimiento con el resto de las organizaciones en México, justamente para poder llevar una postura como Estado mexicano muchísimo más fortalecida y que al final, en el momento en el que esto se vaya a implementar en México, veamos que los resultados que se alcanzaron a nivel internacional son justamente los que todos queríamos y que lleguemos a México a implementarlos justamente de la mano con el gobierno.